Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Continuamos nuestro estudio hoy sobre la iglesia a la Odisea. Y aunque vamos despacio, realmente vamos rápido. Y ya estamos terminando esta serie de 7 iglesias, mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Y hoy estamos concluyendo, o estos domingos estamos concluyendo con el mensaje a la iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio, la iglesia de la reprensión, la iglesia en la cual no hay ningún elogio, sino solamente reproches, pero es una iglesia redimida también por la gracia del Señor. Apocalipsis 3:17 nos corresponde hoy, y es un texto muy duro, como el texto del domingo anterior. El domingo anterior el Señor da una sentencia: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, o estoy a punto de vomitarte. Ojalá fueses frío o caliente. Y nosotros pensaríamos que ahí terminaría la reprensión, y pasaría el Señor a otro capítulo, o a otro momento un poco más agradable para los oyentes. Sin embargo, el texto continúa diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y vamos a hablar sobre eso hoy. Así que prepárense, asegúrense, porque hoy vamos a hablar sobre cómo Dios nos ve, y cómo muchas veces Dios nos ve de manera diferente como nosotros nos vemos, como nosotros nos percibimos. Y yo quiero, a manera de introducción, leer un poema conocido probablemente por algunos de ustedes. Fue uno de los poemas más sobresalientes de Rubén Darío, un nicaragüense en la época del modernismo, a comienzos del siglo pasado, que titula Lo Fatal. Y este poema describe claramente lo que yo voy a explicar hoy con relación a este texto. Rubén Darío, en su poema Lo Fatal, dice así: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. El título que yo le he puesto a la predicación de esta mañana es Ser, Saber y Conocer. Y ese título está tomado tanto de este versículo como de una premisa que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor le dice a Pedro que le va a negar, y Pedro dice categóricamente: Señor, si me fuese necesario morir, moriré, pero no te negaré. Estaba tan resuelto, tan determinado, que no iba a negar al Señor. Sin embargo, cuando llega el momento de la negación, en 3 oportunidades dice la Biblia que él negó al Señor. Y si ustedes quisieran ir allí mientras yo estoy exponiendo al capítulo de la negación de Pedro en el Evangelio de Lucas, cuando se le hacen las 3 preguntas a Pedro con relación a si conoce o si está asociado o si es seguidor del Señor Jesús, Pedro en 3 oportunidades niega a Jesús. Y recuerden que esa era la promesa, ¿cierto? Previa. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero lo que es interesante es la forma como responde Pedro. Y Pedro va a responder en el primer momento de negación diciendo: no soy. En el segundo momento de la negación va a decir: no sé. Y en el tercer momento de la negación va a decir: no lo conozco. Ser, saber y conocer. Y Pedro apunta en los 3 eventos de la negación al Señor a 3 aspectos de la vida humana y de nuestro entendimiento de la vida y cómo nosotros reaccionamos. Es decir, esos 3 postulados o esos 3 verbos que tienen que ver con el concepto o la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, Pedro los negó, diciendo: yo no soy seguidor de Cristo, yo no sé de qué me hablas y yo no lo conozco. Ser, saber y conocer son 3 dimensiones o 3 aspectos a través del cual el hombre, especialmente el humanista, se jacta. Todo el tiempo el hombre está diciendo: yo soy, yo sé y yo conozco. Y esa es la base fundamental del orgullo y de la arrogancia nuestra.
Muchos de los aspectos de nuestra arrogancia los ciframos en lo que nosotros somos. Yo soy esto o soy aquello. Muchos de los aspectos de nuestra arrogancia los fundamentamos en lo que nosotros sabemos. Yo sé, yo estudié, yo entiendo. Y otros muchos en lo que nosotros conocemos. Pedro, cuando niega a Jesús, dice: yo no soy, yo no sé y yo no conozco. Y dice la Biblia que inmediatamente el gallo cantó. Porque la triste tragedia del ser humano es no ser y creer que es. No saber y creer que sabe. Y no conocer y pretender conocer. Esa es la triste tragedia de todos nosotros sin Cristo, pero también de muchos en Cristo, que pretenden ser lo que no son y conocer lo que no conocen. Y es justamente lo que el Señor va a decir para la iglesia de la Odisea. Estamos dirigiéndonos a un público cristiano. La Odisea era una pequeña iglesia, pero no una iglesia cristiana. Era una iglesia que en su primera generación había sido fervorosa por las cosas de Dios. La Biblia relata que en el momento en que Epafras probablemente fue el fundador de la iglesia y recibieron las predicaciones y los escritos del apóstol Pablo, hubo una generación fervorosa, entusiasta, comprometida por las cosas del Señor. No obstante, en el versículo 15 que estudiamos hace 8 días y versículo 16, el Señor hace una denuncia diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y luego continúa diciendo versículo 17, porque tú dices, ¿y qué es lo primero que dicen los creyentes de la iglesia? Yo soy. Yo soy. Es decir, el primer aspecto en el cual ellos están equivocados con relación al concepto de sí mismos es con relación al ser. Y a mí me gusta mucho trabajar estas ideas gramaticales, porque justamente estas ideas son fundamentales en nuestros idiomas. Uno de los verbos más usados en nuestro idioma es el verbo ser y el verbo estar, pero en cualquier idioma es igual. Cuando uno estudia inglés, una de las dificultades o de lo importante o de lo básico es aprender el verbo ser o estar. Y en cualquier idioma va a ser así. Si se aprende ese idioma, ese verbo, si se conjuga bien, podemos saber un idioma. Entonces, el concepto relacionado con el verbo ser es supremamente importante aquí. Porque el verbo ser indica la esencia, indica lo que compone, lo que es una persona o lo que es una cosa. En este caso, la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Para que la iglesia pueda decir: nosotros somos. Y yo quiero que nosotros nos centremos un poco en esa idea, pensando inicialmente que la iglesia de la Odisea, si bien es cierto, había sido una iglesia fervorosa en su primera generación, la segunda generación era una generación que no sabía, no conocía y no era. La segunda generación se había opacado o se había enfriado o tibiado y no entendía realmente las dimensiones de la fe y estaba en una posición precaria con relación a la fe, porque la Odisea había transigido la fe, es decir, había negociado la fe. Recordemos que la Odisea estaba en medio, o la ciudad de la Odisea era una ciudad muy permeada por la cultura del momento, que era una cultura de infidelidad, de inmoralidad, era una cultura de comodidad y era una cultura de bienestar. Los laodicenses se sentían orgullosos porque ellos vivían en una ciudad culturalmente aceptable, moderna, y una ciudad que no tenía muchísimas diferencias en cuanto a la conducta entre los creyentes y los de la ciudad. Sin embargo, los creyentes se habían vuelto flojos, débiles, sin entusiasmo y sin carácter. Eran unos creyentes descuidados y sin compromiso. Y por eso el Señor les advierte en el versículo anterior. Y luego en este texto les va a decir con claridad por qué el Señor les dice que son tibios y que son objeto de la repugnancia de parte de Dios. Lo que va a hacer el Señor es darles una sencilla terapia
a los laodicenses. Y esa terapia que el Señor Jesús va a hacer para ellos es una terapia de realidad. El Señor les va a decir qué piensa Él de ellos. Les va a decir la realidad. El versículo anterior que estudiamos el domingo pasado, pareciera que el Señor simplemente les dice, ustedes ni son fríos ni calientes. Pero es probable que los hermanos de la iglesia no lograsen entender lo que eso significaba. Es probable que a veces nos pase a nosotros cuando alguien nos dice, no, es que yo no te veo muy comprometido. Como que uno diga, sí, pero, ajá, ¿por qué? Es probable que uno le digan a alguien, yo no te veo bien por donde tú estás caminando. Y uno dice, sí, pero a mi juicio estoy bien. ¿Qué necesitamos que el Señor haga? Que en detalle, con precisión, con diversos adjetivos, nos diga realmente cuál es nuestra condición. Porque solamente cuando Él nos describe con ese lujo de adjetivos, nosotros podemos decir, ahora sí entiendo cómo el Señor me ve y cómo estoy siendo delante de Él. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo hablando, contrario al concepto de que él era útil o era meritorio o era valioso a los ojos de Dios, él mismo exclama diciendo, miserable de mí. Y en Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y hay otro texto en la Escritura que dice que es necesario que el juicio comience por casa. Y justo estamos ante esa realidad. Ahora, el juicio de Dios para la iglesia de la Odisea no es un juicio condenatorio, no es un juicio para mandar los creyentes al infierno, porque los creyentes ya tienen la fe verdadera. Ya tienen el evangelio, no van a ser enviados al infierno. Y el domingo pasado estudiábamos eso, no, el Señor no los va a vomitar, está a punto de vomitarlos, pero no los va a vomitar, ¿por qué? Porque son creyentes, pero va a haber juicio. ¿Qué carácter tiene el juicio de Dios para la iglesia? No es condenatorio, es un carácter de juicio correctivo, restaurativo. Es un juicio para llamar la atención, para advertir, para exhortar y para animarnos a volver al arrepentimiento. El versículo 17 dice, porque tú dices. Y si ustedes notan un poco, y perdónenme que tengo que hilar con el versículo anterior, el versículo anterior dice, yo conozco. Y luego el versículo 17 dice, porque tú dices. ¿Nota la variación de la primera persona a la segunda persona del singular? Yo conozco, dice el Señor. Yo diagnostico y conozco en profundidad. ¿Pero qué conozco? Lo que tú dices. Y es importante esa variación, porque esa variación lo que nos muestra es que el Señor hace responsables, como efectivamente lo son, a los creyentes de la Odisea, de la condición en la cual están. Si el Señor no dijera, porque tú dices, no les llamaría enfáticamente la atención y no los haría responsables directos de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Es decir, yo conozco lo que ustedes dicen y yo conozco cómo ustedes viven y yo conozco lo que ustedes han presumido, es lo que el Señor les va a decir. Y eso es muy directo para nosotros, eso es muy enfático. Es decir, la iglesia no había sido enfática para vivir el evangelio, no habían sido enfáticos en su fervor y en su actitud cristiana, en su compromiso y en su firmeza, pero el Señor sí es enfático. ¿Y es enfático para qué? Para denunciar lo que está sucediendo. Casi que nosotros miramos ese versículo 17 como un dedo señalador del Señor para nosotros, diciendo, porque tú dices, o porque tú has dicho, o porque yo te he escuchado esto, o porque yo te he visto. Es tan enfático nuestro Señor, tan directo, no solamente en la introducción del versículo, sino en lo que va a continuar. Y de esa manera vemos la contundencia del mensaje para llamar profundamente la atención. Es una iglesia cristiana, pero una iglesia que se parece más al mundo que a Cristo. Es una iglesia cristiana conformada por familias que vienen a la iglesia, que se reúnen todas las semanas, que son fieles en sus deberes, pero infieles en su fervor.
fieles en su doctrina, pero infieles en su compromiso, en su entusiasmo, en su vigor, en su brillo espiritual. Y por eso el Señor comienza diciendo, porque tú dices, yo soy rico. Y no sé si ustedes recuerdan, pero en otros textos anteriores, en los capítulos que hemos estudiado ya, en varias oportunidades el Señor dice, yo soy, refiriéndose a la esencia del Señor, a lo que Él es, a cómo Él obra, a cómo Él actúa por su palabra en nosotros. Y efectivamente el Señor es, porque Él es Dios. Él puede decir yo soy, porque Él es. Recuerden cuando el Señor le dijo a Moisés, que Moisés le pregunta, Señor, pero si yo voy ante el faraón y me preguntan, ¿quién te envió? ¿Yo qué diré? Y el Señor le dice, dirás, yo soy, te envió. Y más adelante, Moisés inquieto, probablemente como muchos de nosotros, diciendo, bueno, sí, Señor, pero ¿y qué más digo? ¿Yo soy qué? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Y eso es suficiente. Es decir, el Señor sí es. Lo que podemos decir es la esencia perfecta, la naturaleza perfecta, el carácter perfecto, la actitud perfecta, los motivos perfectos y absolutos están en Dios porque Él es. Y por eso Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, una y otra vez dijo, yo soy. Porque recuerden que los judíos decían que Jesús no era. Y le perseguían y le incomodaban diciendo, es que tú no eres. Y Jesús, ¿qué decía? Yo soy el camino. Y luego decía, yo soy la verdad, y yo soy la resurrección, y yo soy el camino, y yo soy el pan, y yo soy el agua viva. Queridos hermanos, Jesucristo es. La pregunta es, si Jesucristo es, ¿nosotros somos o no somos? Porque esa es la cuestión. Ser o no ser. Y la Biblia dice que Jesucristo es. ¿Qué dice el texto? Yo soy. Pero no está hablando Jesús. Jesús está diciendo, ustedes dicen. Y esa expresión yo soy se nos parece a la expresión que Jesús reiteró una y otra vez. Y que el apóstol Juan escribió en el Evangelio. Yo soy, pero luego continúa. Yo soy rico y me he enriquecido. Miren lo interesante. Si se permite a los creyentes decir yo soy, ¿qué era lo que ellos pudieran decir yo soy? Si se nos permitiera decir yo soy, ¿qué diríamos? Yo soy pecador. Yo soy necesitado. Yo soy nada y nadie sin ti. Eso se nos permitiría decir. Eso sería aceptable desde el Evangelio y desde la doctrina de la Escritura. Yo soy un necesitado, yo soy un mendigo, yo soy un pordiosero espiritual, yo necesito de Dios. Pero lo que hacen los creyentes en la Odisea es todo lo contrario. Yo soy rico. Y no solamente contentos con esa actitud o con esa posición o condición de riqueza, dicen, y me he enriquecido. Usan dos posesivos, ¿cierto? Yo soy y yo me he enriquecido, es decir, yo lo he logrado. Yo he podido tener esta riqueza porque he sido diligente, he sido trabajador, porque he sido esforzado, y yo me siento muy orgulloso de que yo soy rico. Casi que nosotros escuchando esa expresión estaríamos pensando en unos incrédulos diciendo eso. Porque ¿qué dicen los incrédulos? Muchos de los incrédulos con relación a sus riquezas. Ah, yo soy rico y yo tengo estas capacidades y yo he podido lograr esto o aquello. Pero no nos imaginaríamos, queridos hermanos, una iglesia diciendo al unísono, somos ricos y nos hemos enriquecido. Porque justamente lo que está mostrando aquí es el autoengaño de la condición en la cual ellos están. Ahora yo quiero que pensemos un poco cómo el contexto de la ciudad, por supuesto no es justificación,
pero es una razón también por la cual ellos han llegado a esto. El contexto de la ciudad había permeado terriblemente la cosmovisión de los creyentes en la Odisea. Porque la iglesia, la ciudad de la Odisea, sí era una ciudad rica. Recuerden que la ciudad de la Odisea tenía 3 motivos para sentirse orgullosa como ciudad. Motivos en sí mismo. Primero, la ciudad de la Odisea era un centro bancario. Era un centro financiero de Asia Menor. Era muy importante como centro bancario. Era un centro de finanzas. Había dinero, habían bancos, había banqueros. Y eso era muy importante para la ciudad. Es decir, la economía era próspera en la ciudad. Era una ciudad muy próspera económicamente, con mucho desarrollo económico, con mucha inversión. Y eso hacía que los ciudadanos de la Odisea se sintieran orgullosos diciendo, somos una ciudad rica. Otra razón por la cual los laodicenses se podían sentir orgullosos era porque había una producción y una fabricación de lana negra, de ovejas negras, que ellos producían y fabricaban unos vestuarios y una lana muy costosa que era exportada por todo el mundo, especialmente para vestuario de los ricos, de los nobles de ese momento. Entonces todos tenían que ver con esa producción de lana, es decir, una industria textil muy famosa, muy importante en la Odisea. Y los ciudadanos se sentían orgullosos, había manufactura, había fábricas, había industria. ¿Y quién no quiere vivir en una ciudad así? Vivimos en una ciudad así, donde hay industria, donde hay desarrollo, y eso nos gusta. Pero ¿cuál era el tercer motivo de orgullo de los laodicenses? Que había una escuela de medicina. Se cree que una de las primeras facultades de medicina antigua surgió en la Odisea, antes de Cristo. No solo una escuela, una facultad donde preparaban a los médicos y a los oftalmólogos y optómetras, sino que era también una producción de remedios para la vista. Había un colirio que era famoso en todo el mundo, que aún Aristóteles lo menciona en algunos de sus escritos. El filósofo griego menciona que en la Odisea llevaban un producto que era especial para los ojos, el colirio. ¿Era famosa o no la Odisea? Claro que sí, motivo de orgullo. Gracias a Dios. 3 motivos. Era un centro bancario, era un centro textil y era un centro médico. Se sentían orgullosos, era una ciudad rica, era una ciudad próspera. Eso daba importancia a la ciudad. Pero nosotros estamos hablando de la iglesia. Yo les pregunto, ¿esos motivos de riqueza o de orgullo que tenían los laodicenses podían ser los mismos motivos de orgullo, entre comillas, que pudiesen tener los cristianos? ¿Es permitido que nosotros como cristianos estemos orgullosos de vivir en una ciudad grande y sacar pecho por eso? ¿O decir que vivimos en una ciudad donde hay más oportunidades de empleo? ¿O que es una ciudad más culta que otras posiblemente? ¿O que posiblemente es una ciudad que alberga todas las regiones y sentirnos orgullosos de eso? ¿Se nos permitiría a nosotros en nuestro culto decir gracias Señor porque esta ciudad es bonita y con desarrollo y con buenos sistemas de transporte? Si los tuviésemos, ¿se nos permitiría como un acto de adoración pública a nuestro Dios expresar ese motivo de orgullo? Más bien los laodicenses no estaban manifestando que su ser estaba engañado. Es decir, el primer problema de los laodicenses, que puede ser el nuestro, es el autoengaño. El autoengaño con relación a nuestro ser. Porque ellos no dicen yo soy pecador, o en su defecto yo soy hijo de Dios, o yo soy regenerado por la sangre de Cristo, sino que dicen yo soy rico y me he enriquecido. Eso significa autoengaño, porque la Biblia luego nos va a decir lo que ellos son en realidad. Y queridos hermanos, no existe un creyente rico, porque la Biblia dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú te consideras rico,
Si tú te consideras importante espiritualmente, si tú consideras que no eres carente espiritualmente, posiblemente eres un laodicense. O probablemente no eres nacido de nuevo, eres un frío, ni siquiera tibio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ricos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, no estoy hablando en términos de dinero, estoy hablando en términos de la condición espiritual, que es lo que se está hablando aquí. El texto anterior, cuando se habló de las 3 temperaturas, habla de 3 temperaturas espirituales: frío, caliente y tibio. Y ahora cuando habla de rico, ellos se sentían ricos cuando realmente eran pobres. Ahora, es probable que fuesen ricos económicamente. Es muy probable que en esa iglesia hubiera ejecutivos e industriales y gerentes de las fábricas o banqueros. Es probable. Pero si hay un banquero en la iglesia o si hay un hombre rico y millonario en la iglesia, ¿cómo debe sentirse en la presencia del Señor? ¿Rico? La Biblia dice que no se puede sentir rico, aunque sea rico económicamente. Si Dios te ha bendecido a ti económicamente, si Dios te ha dado muchos privilegios y oportunidades, no puedes autoengañarte pensando que eso eres tú, porque la Biblia lo que dice es que tú eres miserable, pobre o mendigo, o que estás en bancarrota espiritual y necesitas la gracia de Dios para que obre en tu corazón. Ser, saber y conocer. Con relación al ser, ¿cómo estaban los laodicenses? Autoengañados, es decir, pensando que eran lo que no eran y desconociendo lo que sí eran, y eso es muy grave para nosotros. Eso le puede pasar aún a los creyentes, estar engañados. Con relación a esto, queridos hermanos, es probable que tú y yo nos engañemos pensando que somos buenos creyentes. Es probable que nos engañemos pensando que estamos haciendo las cosas bien. Es probable que pensemos que por tener una buena doctrina somos los mejores cristianos. Y probablemente con relación a nuestro ser estamos autoengañados. Y es probable también que cuando nos pregunten a nosotros, ¿tú quién eres?, nosotros en lugar de decir yo soy un pecador redimido por gracia, digamos yo soy calvinista o soy reformado. Ahora, no es pecado serlo, ¿no? Pero no es la base de nuestra confianza o de nuestra identidad, porque eso se traduciría en un autoengaño. Porque no somos defensores de una doctrina, somos seguidores de Cristo y defendemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por las doctrinas y porque hay doctrinas que nos dan más claridad y más seguridad. Gracias al Señor por ello y por aquellos que han sido usados como instrumentos. Pero no confiamos en las doctrinas, confiamos en aquel que murió para perdonar nuestros pecados. Y con relación a la esencia nuestra, lo que define nuestra esencia no es a quién seguimos o qué hacemos, sino lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La iglesia de la Odisea era una iglesia inútil, pero se reunían posiblemente todos los domingos, pero eran inútiles. Hacían muchas actividades, cumplían sus deberes básicos como creyentes, pero ante los ojos de Dios era una iglesia inútil, desagradable. Ante los ojos de Dios era una iglesia autoengañada. Mateo capítulo 2, versículo 9. Dice: ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo a donde estaba el niño. Y luego dice en Oseas 12:8: Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, mi pecado, ni pecado en todos mis trabajos. Y yo quisiera que ustedes recuerden ese texto y lo analicen en casa. Oseas capítulo 12, versículo 8.
Oseas, el profeta, estaba hablando de Efraín. Efraín fue uno de las tribus, ¿cierto? De los hijos de José, de la media tribu de Efraín, que se quedaron al norte. Y cuando habla de Efraín se refiere al reino del norte especialmente. ¿Qué dice Efraín? Parecido como decían los laodicenses. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Cómo les parece la actitud de Efraín? Increíble, ¿cierto? Porque él decía, yo soy un hombre rico, me ha ido muy bien, y me ha ido bien porque me porto bien. Nadie puede juzgarme de que estoy obrando mal. Nadie puede censurarme o denunciarme de que hay pecado o iniquidad en mí. ¿Y Efraín qué está haciendo a Dios? Mentiroso. Porque aquel que dice que no ha pecado, dice la Biblia, hace a Dios mentiroso. Aquel que dice no hay iniquidad en mí, dice que Dios está equivocado y su palabra está equivocada. Es decir, autoengaño con relación al ser. Y luego, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 y versículo 5, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el único digno? Jesucristo. ¿Usted y yo cómo somos? Pecadores, lo dice la Biblia, miserables. Pero ¿qué decían en la Odisea? Yo soy rico y me he enriquecido. Es decir, lo he logrado con mi esfuerzo. Queridos hermanos, es tan peligroso que nuestro corazón se desvíe. Nuestro corazón es tan engañoso que rápidamente, en lugar de ver la esencia de lo que somos y aceptar lo que la Biblia dice que somos, nos desviamos tras de lo que quisiéramos ser. La Biblia dice que somos pecadores. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que somos pecadores? ¿Por qué luchamos tanto? Y a veces decimos, Señor, pues yo no soy tan malo como otros. Y yo he escuchado aún aquí orar a algunos diciendo, Señor, si es que en algo te he ofendido. Y oramos a veces así, Señor, si esta semana te ofendí, dando a entender que hay semanas que yo no ofendo. Es decir, laodicense. Una muy buena doctrina para justificarme. Yo soy rico y me he enriquecido. Ahora, lo que la Biblia nos pone aquí de manifiesto no solamente es el engaño de los creyentes, sino también la ambición de los creyentes. Es decir, ¿cuál era el mayor anhelo que tenían ellos? Vivir bien y ser ricos y tener bienestar. Y es probable que ese sea nuestro mayor anhelo. ¿O alguno de ustedes no sueña o no se trasnocha pensando ganarse el baloto, aunque no lo compre? ¿O alguno de ustedes no se trasnocha diciendo si me llegara una buena herencia, qué haría? Y algunos piensan en decir, bueno, yo ayudaría a construir la iglesia, o yo contribuiría en esto, o yo ayudaría a los pobres, porque cuando uno no tiene nada, tiene un corazón tan generoso. Y los laodicenses decían, yo soy rico y me he enriquecido. Yo soy. Queridos hermanos, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si tú tienes algo, es gracias a Dios, pero eso no define tu esencia. Las cosas que Dios nos ha dado, que son valores agregados, no definen nuestra esencia. A nosotros nos define algo por esencia, según la palabra, por nuestra condición pecaminosa, es que somos pecadores. Pero tenemos una nueva definición de nuestra esencia por gracia, y es que somos redimidos. Por contexto general, a raíz de la caída y por el pecado inherente, nuestra esencia es somos pecadores. Y es lo único que tú puedes decir, yo soy pecador.
Pero por la gracia de Dios, a través del Evangelio de Jesucristo, hay una nueva esencia para ti. Y esa esencia es, yo soy hijo de Dios. O yo soy regenerado por el poder del Evangelio. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Apocalipsis 2:9. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay un contraste entre el mensaje a Esmirna y el mensaje a la Odisea. En el mensaje a Esmirna, el Señor dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y en el mensaje a la Odisea es, tú dices que eres rico, pero tú eres pobre. Qué interesante nuestro Señor. Para mostrarnos siempre que en ninguna condición, pobreza ni riqueza, podemos poner nuestra mira en las cosas, sino en mirar al Señor. Ser, saber y conocer. La parte siguiente del texto dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ese es el colmo de la arrogancia. Ese es el colmo de la prepotencia. Ahora, nosotros diríamos, ¿de quién está hablando la Biblia? ¿Y saben de quién está hablando? De creyentes como tú y como yo. De creyentes que tienen buena doctrina, que tuvieron buenos fundamentos, que tuvieron predicadores como Epafras, que tuvieron mensajeros como Pablo, como Tíquico, que recibieron mensajes extraordinariamente hermosos del Evangelio y que fueron instruidos con buen discipulado y buenos discipuladores. Pero el colmo de la arrogancia de un cristiano es como de no creerlo. Yo soy rico, me he enriquecido y no necesito de nada ni de nadie. El texto va aumentando en su progresión para decirnos cuál es la gravedad del asunto de los laodicenses. Y de ninguna cosa tengo necesidad. La primera parte del versículo, ¿saben quién la había dicho anteriormente? La había dicho Efraín en el libro de Oseas. Yo soy rico, me he enriquecido y debe ser que Dios está muy feliz conmigo y yo no tengo maldad en mí. Esta segunda parte, ¿saben quién la dijo? De ninguna cosa tengo necesidad. La dijo Esaú en su encuentro con Jacob. Cuando Jacob le manda una embajada y muchos grupos dándole provisiones y 200 vacas y 500 ovejas y una cantidad de presentes, de regalos. ¿Saben qué dijo Esaú? Gracias, hermano mío, porque yo tengo suficiente y no necesito nada. Es interesante que nosotros notemos que esta es una actitud de profunda arrogancia. Porque en primer lugar la Biblia dice que nosotros somos necesitados. Y si alguien nos ofrece algo, ¿qué debemos hacer? Recibirlo. ¿Por qué lo debemos recibir? Porque es una bendición de Dios para nosotros. Y porque Dios nos está enseñando a través de otros. Pero a veces cuando nosotros somos bendecidos con cosas materiales, nos cuesta tanto recibir. A algunos de nosotros nos cuesta muchísimo recibir. Y si alguien nos ofrece algo, decimos, no, tranquilo, yo tengo suficiente. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Yo soy arrogante, yo soy soberbio, yo no necesito de que nadie me dé nada, yo no necesito de lo que usted me da, porque yo ya tengo lo mío. ¿Y cómo se llama eso? Pecado, orgullo. Ahora, ¿los laodicenses eran orgullosos? Claro que sí, tenían 3 motivos muy importantes en la región para ser orgullosos. Pues la pregunta es, ¿y se permite al creyente, aún viviendo en la Odisea, ser orgulloso? ¿Es permitido que un creyente, así tenga muchísimo dinero, sea orgulloso? ¿Qué se pide para el creyente con relación a ese tema? Humildad, sencillez, gratitud. Eso es lo que Dios ordena porque nosotros tenemos un nuevo carácter. Nosotros no somos laodicenses, es decir, de esa ciudad. Nosotros somos
cristianos y pertenecemos al reino de Dios. Si a nosotros nos ofrecen algo, ¿qué debemos hacer, hermanos queridos? Recibamos. Y si no lo vas a usar, tú lo puedes recibir y lo compartes con alguien. Pero no lo rehuses. ¿Por qué? Porque cuando tú rehusas, tú lo que estás diciendo es, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor condena esto como un acto de tibieza. Como un acto de tibieza espiritual, porque muestra poco amor a aquel que nos está ofreciendo algo. Muestra poca consideración y gratitud a aquel que nos está dando algo. Y muestra arrogancia y altivez. Y así eran los creyentes de la Odisea. La pregunta es, ¿somos nosotros iguales? ¿Somos orgullosos al punto de decir, no, yo eso no como? No, yo eso no lo necesito. O decimos aún como ellos, no, es que de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, si de ninguna cosa tienen necesidad, entonces Cristo sobra en esa iglesia. El evangelio sobraría en esa iglesia, porque no hay necesidad de nada. ¿Para quién es el médico? Para los enfermos. ¿Para quién es la provisión? Para los necesitados. ¿Para quién es el agua? Para los sedientos. Y el Señor dice, tuve hambre y no me diste de comer. Y muestra una cantidad de realidades sociales propias de nuestros entornos para llamarnos la atención que el evangelio realmente es para los necesitados. ¿Se acuerdan que esa actitud que tuvo esta iglesia fue más o menos la actitud que tuvo el apóstol Pedro en una oportunidad? Cuando el Señor dice, voy a lavarle los pies a ustedes, y Pedro, ¿recuerdan qué dijo? Señor, ¿cómo se te ocurre lavarme a mí? No me lavarás. ¿Y recuerdan cómo el Señor le dice? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y recuerden ya lo exagerado que era Pedro, ¿no? Extremista, bueno Señor, entonces báñeme. Y el Señor le dice, no, ya tú estás limpio por la palabra, pero es necesario este acto para enseñar que necesitamos todos los días ser limpios. Pero muchos de nosotros a veces actuamos como la iglesia de la Odisea, con tanta arrogancia, hermanos. Y a veces disfrazamos nuestra arrogancia con doctrina. A veces la disfrazamos con piedad, como dice la Biblia, con apariencia de piedad. A veces la disfrazamos con espiritualidad aparente, pero somos arrogantes. Creemos que tenemos más, creemos que sabemos más, creemos que conocemos más, y eso se nos cuenta como pecado. Y es una censura, y por eso el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje que aplica, que es pertinente para nosotros hoy. El problema de la iglesia de la Odisea con relación al saber es su autosatisfacción. Ellos se sentían satisfechos en sí mismos. De ninguna cosa tengo necesidad. Autosatisfechos, autocomplacidos, autoconvencidos de que no tenían ninguna necesidad. Ahora, y luego este mensaje no muestra las terribles necesidades de ellos. Este mensaje que el Señor manda lo que muestra es que ellos tienen tantas necesidades, tantas carencias, más que todas las iglesias de la región. Es la iglesia más carente, más necesitada. No hay nada bueno que el Señor pueda honrar o alabar de la iglesia. O por lo menos el Señor lo omite, porque probablemente donde el Señor les alabe por algo, se van a sentir más orgullosos, más altivos. Y el Señor intencionalmente no menciona nada bueno de ellos, sino solamente denuncia las acciones que están sucediendo dentro de la iglesia. Autosatisfacción. Nosotros vivimos en una sociedad que se autosatisface a sí mismo. Se satisface con el placer, con el bienestar, con la comodidad y vive feliz. Y es una sociedad que dice, nosotros vivimos muy felices. Nombramos gobernantes para que ellos legislen a nuestro favor. Si algo no nos gusta, hacemos protestas y hacemos cambiar las leyes. Pero nos satisfacemos en lo que hacemos y en lo que hacen nuestros gobernantes. Pero lo terrible es que la iglesia de la Odisea haya caído en esa autosatisfacción. Ahora, si ustedes notan allí el texto, hay una relación directa entre la autosatisfacción y el dinero. Es decir, ¿qué los satisface a ellos? No tenemos necesidad de nada.
porque tenemos dinero. Ahora la pregunta es, si nosotros tuviésemos dinero o con el que tenemos, ¿ese dinero sirve para suplir todas nuestras necesidades? El dinero que tenemos nos puede servir para pagar nuestras deudas, para pagar los servicios, para pagar el arriendo, para pagar algunas cuotas y para comprar el alimento. ¿Pero nos sirve para todo el dinero? A veces el dinero no nos sirve para curar una enfermedad. El dinero no nos da paz. El dinero no nos da esperanza. El dinero no nos hace tener relaciones sanas y saludables entre nosotros. Más bien a veces las afecta, las destruye. Pero la iglesia dice, nosotros sabemos que estamos bien. No solo decimos, sino sabemos que estamos bien. Nada necesitamos. Y si tú no necesitas de nada, entonces, ¿para qué vienes a la iglesia? Sería una pregunta, ¿no? Si nosotros vamos a una iglesia donde no necesitan nada, ¿y entonces qué hacemos acá? ¿A qué se reunían los creyentes de la Odisea? ¿A quién adoraban los creyentes de la Odisea? Su propio ego, su propia arrogancia, su propio concepto de sí mismos, su propia gratitud por sí mismos y por lo que ellos habían logrado. La Biblia dice que el amor al dinero es una falsa seguridad. El amor al dinero es un ídolo y es la adoración a un Dios falso. Y no solamente el amor al dinero, sino el amor a las cosas. Pero hoy en día en nuestra sociedad vivimos con un ídolo muy grande que crece en nuestro corazón, que es el ídolo del bienestar, de la comodidad. Yo quiero vivir bien. Ahora, no es malo vivir bien o anhelar vivir bien. El problema es cuando ese es nuestro ídolo, ese es nuestro afán, ese es nuestro enfoque. Y así le sucedió a la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántas veces en esa frase tan corta hay verbos o hay posesivos que aluden a ellos? Es decir, lo que ellos han logrado. Yo soy rico, yo me he enriquecido y yo no tengo necesidad de nada. ¿En quién estaban enfocados ellos? En sí mismos. En alguna parte de ese versículo dicen ellos, nosotros creemos que Dios nos ha provisto todo esto. Nosotros confiamos que en Dios están resueltas nuestras necesidades. Ellos siempre están centrados en sí y su satisfacción la basan en lo que ellos saben de sí mismos. ¿Saben, queridos hermanos? Había solo una cosa buena en la Odisea. ¿Saben qué era lo único bueno en la Odisea? Lo que ellos creían de sí mismos. Era lo único bueno, porque cuando el Señor los examina, los escudriña, todo está terrible. Están enfocados mal con relación a su esencia, están enfocados mal con relación a su sabiduría o a lo que ellos comprenden de su saber, pero están también enfocados mal con relación al conocimiento. Y vamos a leer unos textos de apoyo. Apocalipsis 18:7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Recuerdan quién dijo esto? La ramera, ¿no? Del Apocalipsis, o la prostituta que va a hablar más adelante, de la mezcla de religiones que va a presentarse ante Dios y ante la sociedad y va a decir, yo estoy sentada y no veré dolor ni veré llanto. Similar a lo que decían los creyentes en la Odisea. Es decir, el lenguaje que están usando los creyentes no es el lenguaje de hombres y mujeres nacidos de nuevo, temerosos de Dios, sumisos y gratos al Señor, sino es el lenguaje de Efraín, que se había desviado, es el lenguaje de Esaú cuando va a recibir, o cuando Jacob lo va a recibir, y es el lenguaje de la prostituta del Apocalipsis. ¿Cómo les parece? Terrible la condición. Un diagnóstico de engaño a sí mismo y de satisfacción en sí mismo que nada tiene que ver con el Evangelio. Y luego, si nosotros miramos Mateo 9, 10 al 13, dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La iglesia de la Odisea se creía sana, se creía justa y se creía sin ninguna necesidad. Por eso estaban engañados, porque se estaban complaciendo a sí mismos. Y luego en Juan capítulo 9, versículos 40 y 41 dice: entonces algunos de los fariseos nuevamente que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué extraordinario el Señor para responder. Nosotros le hubiéramos dicho claro que sí. Los hubiéramos ofendido en su humanidad, en su dignidad. Pero el Señor dice: no, como ustedes consideran que no lo son, listo, no lo son. Por lo tanto, son responsables de sus pecados. Por lo tanto, no se les pasará por alto la condición porque ustedes reconocen que no son ciegos. Y el texto que estamos estudiando continúa diciendo: y no sabes que tú, pronombre personal, segunda persona del singular, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y es interesante, nuevamente el Señor usa en segunda oportunidad en este versículo el pronombre personal directo para referirse a una segunda persona. Tú dices y luego tú eres. Porque probablemente si el Señor dijera ustedes son, uno que pensaría: ah, bueno, pero yo no soy así. Si el Señor nos dijera es que algunos de ustedes, nosotros miramos al vecino y pensamos que es el del lado o el que no vino. Pero el Señor es tan directo, tan contundente, tan categórico en su palabra, que aún usa los términos y los conceptos adecuados y dice: pero tú eres. Parecido como el profeta Natán cuando confrontó a David y le dice: ese eres tú, oh rey David. Y le dice: y no sabes que tú eres. Qué interesante, ¿no? Versículo 15, yo conozco. Y versículo 17, tú no conoces. ¿Cómo está el contraste? Y eso es importante, hermanos, porque si tú conoces, no conoces a Dios. Pero si tú no conoces, hay esperanza para ti. Porque el mensaje es para aquellos que no conocen y que Dios nos da. Pero aquí el problema es que ellos conocían lo que no debían conocer. Y ellos asimismo tenían un concepto equivocado. ¿Cuál era el concepto que tenían los laodicenses? Somos ricos, no tenemos necesidad de nada, y eso es lo que somos. Conocemos eso. Pero ¿qué les dice el Señor? El Señor Jesús va a usar 5 adjetivos. Pero los 5 adjetivos son muy directos y muy contundentes y supremamente directos en cuanto a juicio para la iglesia. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos trataran así. Es probable que si alguien en la calle o acá en la iglesia nos dice esos 5 adjetivos así, diciendo tú eres esto, nosotros nos ofendemos terriblemente. Y en la calle probablemente lo demandamos por agravio al buen nombre, por injuria, porque nos está deshonrando. Yo tengo un concepto bueno de mí. ¿Por qué me dice eso? Pero mire lo que el Señor les dice: pero no sabes que ¿tú eres qué? Un desventurado. Es decir, sin ventura, sin la bienaventuranza. Un desgraciado pudiera ser en otro sentido, desventurado. Un miserable, pobre, ciego y desnudo. Queridos hermanos, yo no me imagino cómo fue la actitud para esos hermanos ahí en la Odisea, porque eran creyentes. No estamos diciendo que eran increíbles, eran creyentes. El Señor les va a dar, en los versículos siguientes, les va a dar galardones por ser creyentes, verdaderos. Pero ¿cómo sería ellos ahí sentados escuchando esa carta que el Señor les manda? Y cuando el Señor les baja de la nube y les dice: ustedes no son lo que dicen ser. Ustedes no saben lo que dicen saber y ustedes no conocen nada, porque lo que ustedes conocen no es lo que yo conozco. Lo que ustedes no conocen es
que ustedes son miserables, desventurados, desdichados, pobres, ciegos y desnudos. ¿Cómo queda un creyente? ¿Cómo quedamos ante esa descripción? O sea, no hay oportunidad para la excusa. Pero, Señor, espera un momento, ¿cómo así? ¿Qué dijiste? ¿Desventurado yo? Explíqueme. No, son 5 adjetivos por si les quedaron dudas. Son adjetivos que califican y explican lo que el Señor está diciendo. En últimas, esos 5 en el conjunto, ¿qué es lo que están diciendo? Ustedes no son nada. Ustedes presumen de nada. Ustedes se creen lo que no son. Terrible, nuestro Dios. Casi que nosotros diríamos apaguemos y vámonos. Pero luego el Señor va a dar esperanza para la iglesia. Y de hecho esta misma denuncia en sí está llena de gracia y de esperanza. Porque solo el Señor Jesús nos puede decir lo que nosotros somos. Si invitásemos a otro vecino, ¿qué nos hubiera dicho? Qué buena iglesia, ¿no? Qué buena prédica, ¿sí? Qué familia tan comprometida, ¿sí? Qué iglesia tan organizada, qué culto tan estructurado, buena doctrina, todo ordenado, los felicito, van bien. Eso nos diríamos nosotros. Si invitamos a otros vecinos, probablemente los vecinos de nuestros lados dirían, esa iglesia de ahí del barrio me gusta, porque no son escandalosos, porque no hacen ruido todas las noches, porque se reúnen y ni siquiera uno los siente, me gustan, son buenos, chévere. No hay basura en la calle, no hacemos escándalos públicos, somos respetuosos y algún vecino diría, no, estoy feliz. De hecho, no nos han molestado por años. Pero si vamos al diagnóstico del Señor, que es el que tiene valor, el que tiene eficacia, ¿qué dice el Señor de ti hoy? Si tú me preguntas a mí, yo puedo tener un buen concepto tuyo hoy. Y probablemente justo, por lo que yo veo, yo conozco, yo evalúo. Pero no vale el concepto que yo tengo. Ni de mí, ni el concepto que yo tengo de ti, no tiene ningún valor frente a Dios. Si yo te digo, te admiro, te felicito, me agrada, eres bueno, chévere, qué bendición tenerte acá en la iglesia, no te creas eso. Porque ese concepto no tiene valor, aunque sea real. Ahora, el concepto que tú tienes de ti mismo tampoco lo tienes que aceptar. ¿Cuál es el concepto válido? El que el Señor tiene de ti. Ahora, la pregunta es esa. ¿Qué dice el Señor hoy de ti? Cuando el Señor dice, como es la frase introductoria, yo conozco tus obras, ¿qué seguiría después? ¿Será que después continuaría ni eres frío ni caliente? ¿Pudiese ser esa la descripción de Dios para ti hoy? ¿O pudiese ser, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Piensa eso el Señor Jesús de ti hoy? Ahora, si el Señor piensa eso, no se entristezcan. Agradécenle al Señor. Porque el Señor, que es objetivo y que es veraz, nos dice realmente lo que necesitamos. Y al decirnos lo que padecemos, nos da la medicina perfecta. Cuando nosotros vamos al médico, una de las cosas que tememos es que el médico nos diga la verdad. Por eso muchos no queremos ir al médico. Porque uno dice, es que si yo voy al médico, el médico me dice que estoy mal, me manda medicamentos, me dice que probablemente tengo una cirugía y que eso se mueren las personas rápidamente. Yo prefiero no ir al médico. ¿Por qué le tenemos miedo al médico? Porque el médico es objetivo, ese es su trabajo. Y él no nos lo dice con cariño. Él sencillamente nos dice, te veo muy mal, te tomas esto y viene la otra semana el examen, rápido porque está grave. Claro, me deshace en mi autoconcepto, me desbarata en mi autosatisfacción sobre mí mismo y me quita mi autoengaño. Pero es necesario ir al médico. ¿Quién es nuestro médico? El Señor Jesucristo. Claro, yo no quiero ir al médico porque cuando yo voy al médico, Jesucristo, Él me dice, tú eres un pecador, tú eres un mentiroso, tú eres un engañador y yo te conozco. Y yo no quiero ir a ese médico. Porque Él me dice todo lo que yo soy, lo que Él me dice no me agrada. Él no me da palmadas en el hombro y me dice, te veo bien.
Me encanta cómo eres, qué excelente cristiano eres tú. Admiro tu familia y tu fidelidad y tu compromiso. Y esta iglesia está bien gracias a ti. Eso no lo vamos a escuchar de nuestro Señor. Eso lo escuchamos de otros, que nos autocomplacen igual para ellos sentirse complacidos. ¿Se acuerdan del joven rico cuando fue a Jesús? ¿Cómo le dice? Maestro, bueno. ¿Y qué esperaba él? Que Jesús le dijera, no, bueno tú. Y Jesús le dice, no me llames bueno, porque no hay nadie bueno. Es decir, ni tú ni yo somos buenos. Y quitémonos de nuestro concepto, queridos hermanos, que somos buenos creyentes. Y quitémonos de nuestra mente y de nuestro corazón que nosotros estamos bien. Y quitémonos de nuestra mente y nuestra conciencia que nosotros tenemos la mejor doctrina y el mejor culto y la mejor ortodoxia y la mejor liturgia. Porque el diagnóstico es: nosotros somos pecadores, depravados, miserables, necesitados. ¿A quién iremos sino a nuestro Señor? Tú y yo somos necesitados. Cuando la palabra habla, se usa el primer adjetivo, desventurado, es para hablar de la desgracia de un creyente que no confía en la gracia del Señor. Si tú no confías en la gracia del Señor, tú eres un desventurado. Es una palabra muy fuerte, pero la usa el Señor. No es para ofendernos, es para darnos el diagnóstico real. ¿Qué es lo que somos sin Cristo? Desventurados. Y si tú eres salvo por gracia, pero no confías en la gracia, ¿qué eres? Un desventurado o un desgraciado, sin gracia. ¿Y quién tiene esa medicina? Tú y yo podemos ser unos desgraciados hoy acá, y de hecho lo somos. Y ese no es el problema, lo que somos. La bendición es: ¿quién tiene esa medicina? ¿Quién tiene esa respuesta? Tú y yo no tenemos ni producimos gracia, pero ¿quién la tiene? Y ese es el mensaje de la esperanza. Porque tú y yo somos desgraciados siempre, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Pero el Señor es el Dios de toda gracia. Y como Él es el Dios de toda gracia, no solo nos examina y nos da el diagnóstico justo y honesto, sino que nos provee la medicina, nos provee la respuesta, nos da la esperanza. Cuando la palabra dice miserable, significa insuficiente, significa escaso, indigno. No solamente no vivían confiando en la gracia, sino que también eran insuficientes, sin mérito, sin justicia personal. Cuando dice pobre, realmente pobre aquí va más allá de ser de estrato 1 o 2 o 3. Pobre aquí es mendigo. Es aquel que está en la ruina, en la pobreza total. Y eso es lo que somos los creyentes. Así tengamos todo el conocimiento del mundo, somos ignorantes frente a nuestro Dios. Así tengamos todos los títulos y los privilegios de este mundo, somos mendigos, estamos en bancarrota espiritual. ¿Cuándo estamos así? Todo el tiempo. Por eso necesitamos ir todos los días a la presencia del Señor. No vayan a pensar, bueno, hoy estoy en bancarrota, pero mañana estaré bien. Estaré en superávit. No, mañana estaremos en bancarrota también. Y pasado mañana. Y así seguiremos todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos depender de nuestro Dios. Todos los días necesitamos ir al proveedor, al que nos da el agua fresca o el agua medicinal y que nos provee la esperanza. Y luego dice ciego. Y es muy fuerte eso para ellos, porque ahí era donde producían los remedios para la ceguera y para los problemas de la vista. Eso es como médico, cúrate a ti mismo. Eres ciego en la ciudad donde estaba la facultad de medicina, donde se producían los remedios para la vista, que los creyentes sean ciegos. Eso es una paradoja. Pero está hablando en términos espirituales. Ellos pensaban que estaban bien, pero necesitan el colirio espiritual. Necesitan el ungüento espiritual que les sana su vista.
y que les da la visión para entender el carácter de Dios y su propia realidad. Y el último adjetivo es, estás desnudo. Eso también es muy opuesto a lo que ellos creían, porque era una fábrica de telas. Era una industria textil. Y que ellos produzcan y exporten y estén desnudos. Pero el mensaje es, aunque están vestidos con ropas finas, internamente están desnudos. Aunque sus ojos están bien porque tienen médicos y medicina, espiritualmente no ven lo que ustedes están haciendo. ¿De qué se habían vestido los hermanos de la Odisea? Sí estaban vestidos, pero estaban vestidos de obras, estaban vestidos de dogmas, estaban vestidos de credos, de religiones muertas, de obras que no dan esperanza. Posiblemente estaban vestidos de música y vestidos de atuendos y de muchas otras cosas que tienen reputaciones valiosas en el mundo, pero que no tienen ningún valor frente a Dios. Mendigos a pesar de tener bancos, ciegos a pesar de tener medicina y desnudos a pesar de tener fábricas. ¿No es eso una paradoja? Ahora, ¿no pudiera ser la misma paradoja nuestra también? Que nosotros estemos miserables teniendo la palabra, que estemos nosotros también en bancarrota y en arrogancia espiritual teniendo al dador de todas las cosas. El Señor Jesús reprocha la opinión que los laodicenses tienen de sí mismos. Ellos tienen una opinión supremamente alta, engañosa y mentirosa de sí mismos, pero el Señor la rebate y la denuncia y la echa al piso. Y hay un texto en Romanos que dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme al Espíritu de Dios que nos ha sido dado. ¿Qué puedo pensar yo con cordura? O cuerdamente, ¿qué es lo único que puedo pensar? ¿Qué es lo único cuerdo que puede pensar un creyente? Que es pecador y que necesita del Señor. Eso es lo único cuerdo por el Espíritu Santo. Pero si tú piensas diferente, tienes un alto concepto y por lo tanto un concepto engañoso y mentiroso. Primera de Corintios 15 y 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y luego en segunda de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y luego en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ser, saber y conocer. Pedro no sabía, no era y no conocía. Los creyentes de la Odisea sabían, eran y conocían. Pero todo eso el Señor lo rebate. Porque ellos sabían lo que no debían saber, conocían lo que no debían conocer y se fundamentaban en lo que sabían y no era lo que debían saber. ¿Qué es lo único que tú debes ser? ¿Qué es lo único que debes saber? ¿Y qué es lo único que debes conocer? Que tú eres pecador, pero hay esperanza en el Señor. Que tú eres un miserable igual que yo, pero hay esperanza en el Señor. Que tú y yo sin el Señor estamos desnudos. Nos vestimos de nuestra propia justicia, pero nuestra propia justicia ante el Señor es desnudez. Como Adán y Eva cuando se cubren con ramos de higuera y el Señor los ve desnudos. Tú y yo sin el Señor somos ciegos y necesitamos cada día la luz espiritual, el ropaje de la justicia que nos dignifica y necesitamos cada día la gracia de Dios que nos cubre. ¿Miserable tú? Yo también, pero un Dios rico y generoso que nos da esperanza y nos cubre con su justicia. Si ese es el propósito del mensaje, gloria a Dios. Porque cuando el diagnóstico es terrible, también la medicina apunta a la solución. Si usted se ofende hoy, probablemente no ha nacido de nuevo. Si usted se arrepiente, inclina su rostro y dice, Señor, yo soy así. Eso que está diciendo la Biblia ahí es para mí. Ese soy yo.
Dígale, Señor, ten misericordia de mí y cúbreme con tu ropa justa y lávame con tu sangre y límpiame para que yo pueda hacerte agradable y no te cause náuseas o repugnancia, o al mundo que le causemos náuseas. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, miserable de nosotros, para el mundo valiosos, pero para ti miserables, para el mundo útiles, pero para ti inútiles, para el mundo somos muy valiosos, dignos y reconocidos, pero ante ti, Señor, ¿de qué podemos presumir? Miserables, desdichados, pobres, ciegos y desnudos, es decir, inútiles, autoengañados, autocomplacientes, con un propio concepto que no es correcto, olvidados de ti, ajenos a ti, ajenos a tu obra preciosa y ajenos a nuestra propia condición. ¿Cuán grave puede ser nuestro pecado que nos vuelve inconscientes, que nos vuelve engañosos y mentirosos, y que aceptamos eso como si fueran verdades absolutas? Señor, pero suplicamos tu misericordia. E inclinamos nuestro rostro ante ti y derramamos nuestro corazón delante de ti en esta mañana. Porque esa descripción que tu palabra hace es tan fuerte, pero es tan real. Y es el diagnóstico de lo que nosotros somos hoy. Y probablemente faltan adjetivos allí para calificar lo que nosotros somos. Por eso te pedimos misericordia. Hemos caído en un estado de frialdad, de conformismo, donde no hay radicalidad, donde no hay fervor, donde no hay deleite, donde hemos perdido el entusiasmo, el brillo, el candor espiritual, y te pedimos que nos perdones. Muchos de nosotros te seguimos por tradición, muchos de nosotros te seguimos por obligación, muchos de nosotros te seguimos porque no hay más que hacer. Aunque tengamos la doctrina correcta, nos falta la vida que produce la doctrina. Aunque tengamos los conceptos y las confesiones adecuadas, nos falta el fervor que produce tu palabra y tu espíritu a través de la doctrina y las confesiones. Y por eso te rogamos que nos avives, que nos levantes, líbranos de ser una generación fría y opaca, una generación fría o tibia. Líbranos, Señor. Haznos una generación de creyentes fervorosos, entusiastas, diligentes, movidos profundamente por la gracia que tú has derramado. Aquel al que más se le perdona, más ama. Señor, que seamos nosotros de aquellos que tenemos la conciencia que tú nos produces de lo pecadores que somos, lo indignos, y que vayamos todos los días a tus pies. Que bebamos de la fuente de agua viva que eres tú cada día. Que nos alimentemos del maná espiritual que es tu palabra cada día. Que no nos conformemos con cada domingo. Que no nos conformemos con mitad del mundo y mitad de cristiano. Haznos radicales, Señor. Haznos determinados, Señor, para servirte. Haznos entusiastas, puestos los ojos en Jesús. Porque tu palabra dice, ¿de qué nos aprovechará si la sal pierde su sabor? Un agua tibia es un agua que nos sirve. Es un agua que da vergüenza, porque la descripción de esa tibieza es a través de ese carácter autocomplaciente. Perdónanos, Señor. Pon tu palabra y avívanos, Señor, el fuego de tu espíritu, para que podamos ser lo que tú quieres que seamos, para que podamos saber lo que tú quieres enseñarnos por tu palabra, y para que podamos conocer lo que tú nos revelas y vivir por esas verdades y dar la vida por ellas si fuese necesario. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.